Hoy brevemente voy a traer unas actualizaciones a las buenas prácticas de distribución y almacenamiento con foco en las últimas guías de la Organización Mundial de la Salud. Es un tema que de repente es un poco aburrido, así que traté de poner varios ejemplos de lo que hacemos en nuestra empresa o también otros ejemplos que hemos visto cuáles son las tendencias de el tipo de producto que recibimos para el almacenamiento y las características que son diferentes a las que históricamente hemos recibido y bueno, cómo nos hemos adaptado a ello con la esperanza de que les sea útil. Bueno, les dejo acá los antecedentes, aburridísimo, pero no se preocupen, simplemente para decir que, como me voy a enfocar en el reporte 1025 de la OMS, los que son antecedentes de eso es el 957 del 2010 y el 961, el 908 del 2003, el del 2011 sigue vigente porque tiene muchos detalles técnicos que no se han actualizado en el día 25, así que seguimos confiando en él para todo lo que es detalle técnico, de monitoreo, de temperatura, control de temperatura, etc. Ese tiene muchos suplementos técnicos que siguen siendo útiles, así que no es que se descarte todo lo anterior. Y también quería mencionar la regulación europea, que si bien es del 2013, estaba bastante más avanzada que la de la OMS y por lo tanto tiene muchos también temas de referencia que siguen siendo válidos. Bueno, entonces, ¿cuál es el foco de los cambios? Principalmente adaptarse a lo que son las tendencias del mercado farmacéutico y a lo que no solo farmacéutico, sino cuáles son las nuevas terapias, los nuevos tipos de productos que se usan en tratamientos médicos y cómo eso impacta la forma de almacenarlos y distribuirlos. Y vamos a ver que tiene bastante impacto técnico, no solo en los sistemas de empaque, por ejemplo, sino también en nuestro depósito, en las áreas de recepción, de almacenamiento. Diferentes sistemas de almacenamiento tienen que tener también adaptación al entrenamiento de nuestra gente. Es bastante importante recordar que así como las terapias avanzan, tenemos que mantener a nuestro equipo siempre actualizado para que sepan qué es lo que tienen entre manos de lo que están hablando. Mucho foco en gestión de riesgos, de esto no hay ninguna novedad, para todos los de industria farma saben que en GMP siempre el foco en el riesgo ha estado, ahora en distribución y almacenamiento también hay mucho foco en eso. También en la prevención de la introducción de productos falsificados a la cadena de suministro, seguimos perdiendo la batalla claramente porque cada vez hay más y las medidas tienen que seguir acompañando esa tendencia. Y bueno, también más control en los diferentes participantes de la cadena de suministro de tipo vertical, ¿no? Quiénes son mis proveedores, quiénes son mis clientes, asegurarme de que tengo cierto control sobre eso, también para evitar el ingreso de productos falsificados y también manejar la cadena de forma inteligente para entre todos ser más lean, buscar siempre la forma de ser más simples, más eficientes entre todos. Y tener un relacionamiento estratégico con mis proveedores y con mis clientes para entre todos buscar la mejor forma de manejar la cadena. Bueno, voy a avanzar porque no tenemos mucho tiempo, pero una cosa muy importante que hemos visto en los últimos años y que es la tendencia es que antes nos dedicábamos a los productos farmacéuticos clásicos, ¿no? Y ahora lo que estamos recibiendo en nuestros depósitos es diferente, es nuevo y, por ejemplo, terapias avanzadas, tenemos muchas terapias celulares, genéticas, que para el almacenamiento es un cambio muy importante, que voy a hablar bastante de eso, y también todo tipo de productos raros, que a veces es difícil que nuestra propia gente en el almacén o en la distribución entienda qué es lo que está transportando, porque si ellos no lo entienden, aparecen riesgos, ¿no? Por ejemplo, un producto que puede ser un implante que pesa unos miligramos y finalmente el producto es puro packaging, no pesa nada, pesa lo mismo que una caja vacía y eso es un riesgo, ¿no? Porque si no tengo bien claro cuál es mi flujo de materiales y no entreno bien a la gente en qué es el producto que están manejando, se ve exactamente igual que una caja vacía y puede terminar para destrucción, por ejemplo, porque pesa miligramos el producto versus a un producto normal al cual estamos acostumbrados. Bien. Voy a rápidamente pasar a los cambios más clásicos que hemos visto, que es los productos que requieren
una cadena de frío ultra, ¿no? Puede ser a -80, generalmente manejamos con ultra freezers y hielo seco, o si no también lo que se viene muchísimo es la criogenia, que tenemos en más y más países y realmente esto se está extendiendo de ser tipos de terapia que antes eran unos pocos pacientes, ahora vemos cómo se está multiplicando y que realmente en pocos años pienso que va a ser realmente las terapias mucho más accesibles de lo que son ahora. Para lo que es -80, tiene un impacto grande en nuestra infraestructura porque necesitamos ventilación, el CO2 es tóxico, necesitamos sensores de CO2, nunca manejarlo en la cámara fría porque es un espacio cerrado, a veces tendemos a hacerlo en cámara fría porque nos parece que es más frío, pero en realidad es un riesgo muy grande a la salud de las personas que están participando, entonces también entrenarlos a todos en el manejo de hielo seco, elementos de protección personal, ventilación, sensores, muy importante. Bien, pero en realidad el almacenamiento en ultrafreezer tiene ya mucho tiempo, así que no es muy novedoso. Creo que más novedoso es la criogenia. Tenemos ahora bastantes sitios de almacenamiento con nitrógeno líquido. El transporte, como el nitrógeno líquido es un producto peligroso, no se puede transportar en aviones, el transporte se hace con estos equipitos que son dry shipper, donde el nitrógeno está absorbido en un material absorbente es un termo, simplemente tiene un vacío y un material absorbente, para que el nitrógeno se encuentre solo en fase de vapor. Entonces nuestros productos van a estar almacenados en la fase vapor. Esto tiene muchos riesgos también, porque si bien el nitrógeno no nos hace nada, lo que tenemos es un riesgo de asfixia, porque el nitrógeno desplaza el oxígeno, entonces en ese caso lo que necesitamos es mucha ventilación, sensores de oxígeno y alarmas de oxígeno. También toda la forma en que controlamos la temperatura es diferente, hay que adaptarse, ya no medimos temperatura. En un tanque de nitrógeno líquido medimos nivel o medimos peso y así sabemos cuáles son los riesgos. Entonces, todo nuestro sistema de alarma, la infraestructura, la tecnología adaptada a este tipo de alarma es diferente. También el entrenamiento a las personas, muy importante porque tienen que saber cómo reaccionar y traje un pequeñísimo caso de estudio, pero bueno, acá, como decía, los sensores importantes son los de oxígeno, también los procedimientos de elementos de protección personal, y capaz que ya salto simplemente. Bueno, por ejemplo, un caso de una pérdida de nitrógeno de un tanque, tuvimos esto, el tanque con el cual rellenamos los tanques de almacenamiento tuvo una fuga, teníamos un sensor de oxígeno, teníamos también conectado a la alarma sonora y visual, por lo tanto todo el mundo supo inmediatamente que teníamos un evento, tuvimos que evacuar. Teníamos la infraestructura para poder multiplicar la extracción y la ventilación del lugar, sabemos que es un lugar ya de peligroso acceso, y todos los procedimientos de acción, sensor de oxígeno para todas las personas que van a participar de esa potencial crisis o contingencia, y también cuáles son los planes de acción si tenemos que evacuar o tenemos que mover el tanque, por ejemplo, como ven, tuvimos que hacerlo con un montón de elementos de protección personal. Y bueno, tener a la gente entrenada y entendiendo cuáles son los riesgos de ese nuevo almacenamiento, muy importante, porque todo lo que es nuevo es un riesgo a la calidad del producto y también a la salud de los trabajadores. Por supuesto, también considerando lo que va a hablar luego Juan Martín, muy importante, la sustentabilidad, ¿no? Cada vez que nosotros hacemos un cambio a nuestro layout de la facility o estamos pensando en un servicio nuevo, tenemos que pensar cuál es el impacto al ambiente y cómo nos adaptamos a ello. Otra cosa importante que el reporte 1025 pone foco, que es nuevo, es que hasta ahora no nos pedía, pero ahora nos pide que tengamos un procedimiento claro para cómo vamos a hacer para ayudar a nuestra gente a identificar posibles productos falsificados. Entonces, esto es nuevo, tenemos que empezar a pensar, bueno, ¿cómo le damos gestión visual a esto? ¿Cómo les damos entrenamiento? Asegurarnos de que todos conocen su producto, tienen una cultura de reportar todo, aunque sea algo que no parezca realmente que pueda ser un riesgo. Bueno, ante cualquier duda, avisar. Esto es algo muy importante. Como ven, la batalla en cualquier indicador que veamos está siendo perdida, o sea, tenemos cada vez más y más casos de productos falsificados. Y tenemos que colaborar todos. Muy importante, una relación estratégica con la autoridad. Sobre gestión de riesgos, para los que son de industria farma no tienen mucha novedad, está todo en ICH-Q9, pero para lo que es una cadena de suministro que de repente está todavía aprendiendo, todos los
todos los jugadores que participan en esa cadena tienen que empezar a implementar esa gestión de riesgos y, muy importante, también cómo manejo la cadena de suministro desde mis proveedores hasta mis clientes y todas las herramientas que tenemos para asegurarnos de que los conozco, de que son seguros, de que también tiene su gestión ambiental, por ejemplo, ¿no? Nosotros hacemos mucho hincapié en eso a la hora de seleccionar nuestros proveedores, asegurarnos de que están alineados con nuestra política ambiental. Y bueno, y para aquellos proveedores en los cuales dependo, mi servicio, la calidad del producto depende de ellos, asegurarme que tengo acuerdos de calidad, contratos, KPI, reuniones, que gestiono su calidad de forma profesional y eficiente. Bueno, se me acabó el tiempo, pero es mucho lo que era para cubrir. Estoy muy feliz de recibir sus preguntas, así que a las órdenes. Primero que nada, lo que quería contarles, algunos que en alguna ocasión ya me hayan escuchado hablar, es que las ventanillas únicas existen en el mundo. Distintos organismos internacionales como la Organización Mundial de Aduanas, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, las Naciones Unidas, promueven la implementación de ventanillas únicas en los países. De hecho, como me presentaba Malena, participamos de la red de ventanillas únicas de América Latina y el Caribe y hemos aprendido muchas lecciones de estos países. Si bien nosotros somos un país chiquito, nos pasan las mismas cosas y tenemos los mismos problemas a otra escala, pero bueno, podemos entre todos los países identificar oportunidades y mejoras. Para entrar en específicamente qué es una ventanilla única y específicamente hablarles de la ventanilla única de comercio exterior, simplemente es una plataforma tecnológica donde se pueden realizar en un único punto de acceso todos los trámites de operaciones de comercio exterior. Estos trámites, en realidad, lo que buscan estos trámites, estos procesos, justamente es impactar en los costos del sector privado, del sector público y con ello también lo que tiene que ver con la reducción de los tiempos de respuesta de la gestión. A los inicios, cuando comenzamos a pensar la mejor manera de implementar BUCE en Uruguay, identificamos, primero que nada queríamos desarrollar un modelo de gestión que nos permitiera medirnos y evaluar nuestro impacto y cómo nos íbamos a ir desarrollando a lo largo del año. Es ahí cuando empezamos a pensar en los pilares estratégicos sobre los cuales debíamos trabajar y sobre los cuales estos distintos organismos internacionales recomiendan para una exitosa implementación de una BUCE. Y ahí aparecen los pilares de facilitación, articulación, control y entornos electrónicos. La facilitación, claramente a través del diseño y rediseño de los procesos y la optimización y simplificación de estos procesos, que es lo que ha permitido impactar directamente en los costos. Y ser un ámbito de articulación, ¿no? Y hablaban en la bienvenida Sebastián, Álvaro y Alejandra sobre la importancia de los ámbitos de intercambio del sector público y el sector privado, y justamente nosotros somos promotores de generar esos ámbitos de intercambio. Nos sentamos muchísimo con ambos sectores, incluso en el sector público, en distintos organismos. Cuando participan de un mismo proceso, abrimos estas mesas de diálogo para que puedan identificarse allí las mejoras a implementarse y las oportunidades que tenemos para el cambio y para mejorar los procesos. Y por supuesto que esto todo dentro del marco de gobierno electrónico. Estamos convencidos que la BUCE ha sido una de las iniciativas más transversales de digitalización en comercio exterior y que ha colaborado con esto de la transformación digital específicamente en los organismos que participan en el ecosistema de comercio exterior. Además de estos pilares que nos decidimos identificar al inicio, es bien importante tener en cuenta 3 aspectos claves sobre los que trabajamos continuamente desde aquel noviembre del 2013 que lanzamos nuestro primer trámite a la vida y que a partir de ahí empezamos a sumar muchos más. Aspectos normativos. Para nosotros es clave que todos los relevamientos de los procesos donde identificamos distintas oportunidades de mejora sean acompañados con un relevamiento normativo de todas aquellas normas, leyes, decretos
que tienen que ver con los procesos. Muchas veces nos ha pasado que los procesos funcionan y funcionan bien, fluyen, pero la normativa no los acompaña. Y es ahí cuando tenemos que hacer una revisión, una modificación o actualización de la normativa para que justamente si las cosas funcionan y funcionan bien, que la normativa lo acompañe. Y asimismo con lo que tiene que ver con el relevamiento de los procesos. Es importante identificar a los actores, identificar a las distintas actividades que existen en un proceso, los distintos organismos que participan de un mismo proceso, para poder identificar estas oportunidades de mejora. Y además, un tema bien importante y sobre lo que nosotros predicamos continuamente es la no duplicidad de requisitos. La armonización de datos es como le llamamos nosotros. Esto de tener que ir a presentar las mismas cosas en distintos lugares, para nosotros es casi que mala palabra, en realidad. Entonces, la idea siempre ha sido desde el principio poder justamente agilizar y optimizar y simplificar los procesos a través de estos aspectos claves. Y por supuesto que la tecnología acompañando todo esto. La tecnología es el vehículo que nos ha permitido implementar las mejoras y es la que nos ha permitido al día de hoy decir que 8 de cada 10 procesos identificados hemos podido digitalizar incorporando mejoras, que se redujo en más del 30% los tiempos de respuesta y algo que me encanta decir, para los que me escuchan, hemos salvado árboles, más de 9.000 árboles y hemos generado un impacto enorme en el medio ambiente a través de la reducción del consumo de energía eléctrica, hidráulica y bueno, y todo esto se resume en un ahorro de más de 100 millones de dólares en el sector público y en el sector privado. Eso para nosotros es un gran logro, es un gran éxito desde aquel comienzo de nuestros inicios donde empezamos a pensar cómo diseñar y qué modelo adoptar de los distintos países que teníamos alrededor. Pero haciendo un doble clic en el Ministerio de Salud Pública, que me imagino que es algo que a ustedes les interesa y mucho, contarles que hemos trabajado prácticamente con la División de Sustancias Controladas, con el Departamento de Evaluación Sanitaria, y de los procesos que hemos identificado de estos organismos, podemos decir también que hemos implementado el 83% de estos procesos. Sabemos que hay un montón de procesos de mucho interés de todos ustedes y claves para todos ustedes que aún todavía no hemos podido abordar. Pero créanme que estamos en el camino de distintas conversaciones y distintas instancias. Por ejemplo, el caso de División de Sustancias Controladas, sabemos que del proceso que hemos digitalizado aún continúan cosas siendo en papel y bueno, y la idea es justamente una noticia reciente es que la semana que viene tenemos una reunión con el Ministerio de Relaciones Exteriores para plantearle el tema del apostillado que aún sigue siendo en papel, para promover apostillado electrónico, firma electrónica y demás oportunidades que hemos identificado en este proceso, así que quería contarles que lo tenemos identificado, está en nuestro roadmap y que estamos trabajando. Los procesos en el Estado no son tan rápidos como quisiéramos, acompañamos el ritmo, así que confíen que estamos trabajando para que las cosas sucedan. Y haciendo un doble clic también en el Ministerio de Salud Pública, yendo a los ahorros que hemos incorporado, estamos en un promedio de $30 por trámite. Esto hace que sean más o menos 3,5 millones de ahorro acumulado y con un promedio de respuesta de los organismos, del Ministerio específicamente, de 21 horas. Pero además de estos números que quería mostrarles y que quería que conocieran todos, quería recordarles también algunos casos de éxito que permitieron oportunidades de negocio en Uruguay. El caso de la certificación de muestras biológicas, la importación de muestras biológicas, sabemos y nos llegó que hubieron empresas que se instalaron en Uruguay gracias, además de otros factores, a que pudimos facilitar este proceso y nos sentimos muy orgullosos de justamente impactar en los negocios, en el clima de negocios, en el entorno de negocios para que Uruguay se posicione en la región y sea competitivo con el resto de los países vecinos. El registro del área de zonas francas, pudimos revisar todo el proceso. De hecho, ahora también estamos trabajando con ellos para ver si podemos digitalizar en el 100% este registro, específicamente lo que es documentación notarial. Pudimos reducir de 4 meses a 1 mes los tiempos de presentación de esta gestión, así que seguimos trabajando con ellos para poder justamente seguir mejorando e identificando mejoras.
antes de finalizar, contarles cuáles son nuestros próximos pasos. La ventanilla única de inversiones. También existen ventanillas únicas de inversiones en el mundo. El año pasado, en noviembre, lanzamos este proyecto que nos encomendó la Ley de Rendición de Cuentas del año 2022, acompañar en la coordinación de esta ventanilla única. La idea justamente es implementarla en 2 etapas. La primera etapa como un portal informativo que ya está disponible para que todos los visiten. Esta primera etapa colabora con el proceso de los inversores en su etapa de estar mirando el Uruguay y evaluar su negocio y ver qué necesitan, cuáles son los tiempos, costos y demás, o trámites que necesitan para poder instalarse en el país. Y la segunda etapa, que esperamos esté disponible el próximo semestre, viene a ser como la BUCE, pero para el sector inversiones. Gestión basada en riesgos. En agosto del año pasado, la Dirección Nacional de Aduanas nos donó su módulo de riesgos. Para nosotros es un proyecto sumamente estratégico que colabora justamente en la mejora de los tiempos de respuesta, especialmente de los organismos que tenemos conectados. Ya estamos generando capacidades internamente en el equipo, ya estamos trabajando con conocer el sistema para acoplarlo a la BUCE y que los organismos puedan realizar su gestión basada en riesgos. Y bueno, y ya tenemos algunos organismos que ya levantaron la mano, que quieren ser los primeros, entre ellos el Ministerio de Salud Pública, que nos dijo, bueno, nosotros queremos hacer nuestras gestiones basadas en riesgo. Interoperabilidad con el sector privado. Sabemos que muchos de ustedes tienen sus propios sistemas y la idea es que no tengan que duplicar la información para hacer las distintas gestiones, que pueden hacerlos en un único lugar, justamente como predicamos y como es el objetivo máximo de una BUCE. Así que también para el segundo semestre la idea es tener disponible técnicamente los llamados web service para que ustedes puedan conectarse. Ya estamos trabajando con algunos despachantes del sector privado para eso, así que todos los que quieran sumarse a esta iniciativa, los invito a escribirnos, que vamos a estar trabajando también en este segundo semestre. Para finalizar, estamos convencidos que la BUCE ha generado un impacto impresionante en el ecosistema, específicamente de comercio exterior, pero también sabemos que el impacto es no solo en el comercio exterior, sino en las inversiones y en el medio ambiente. Las ventanillas únicas promueven la eficiencia y el desarrollo de los servicios que brinda el Estado. Los organismos nos han acompañado en este sentido y han acompañado para que podamos tener estos resultados al día de hoy. Promovemos la eficiencia, la mejora continua, facilitamos el acceso a la información y aseguramos la absoluta transparencia de los servicios que brinda el Estado. Así que muchas gracias por estar ahí, por escucharme, y cualquier duda que tengan, disponible al final de la presentación de Juan Martín. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación para presentar lo que fueron los resultados de este informe que preparé para el Instituto Nacional de Logística. Voy a avanzar rápidamente. En primer lugar, para explicarles el contexto y el objetivo del informe. El informe surge como una respuesta a una necesidad del Instituto Nacional de Logística para profundizar en los desafíos que presenta el cambio climático en el sector logístico. Tiene como objetivo principal presentar el contexto de la política internacional y local del cambio climático, los desafíos que implica para el sector logístico de Uruguay y posibles líneas de acción y recomendaciones de política. Se espera que este documento contribuya a impulsar acciones y políticas que sirvan para enfrentar los desafíos planteados. Está orientado a elaboradores de política pública y actores del sector privado en el sector logístico. Brevemente, esto probablemente ya lo sepan, pero esto es lo que motiva el informe y es el problema del calentamiento global. Según el último informe del IPCC, del Grupo Intergubernamental de Científicos sobre el Cambio Climático, el calentamiento global se incrementó casi 1,1 grados centígrados en 2011-2020 respecto al periodo de referencia preindustrial de 1850 a 1900, y consistentemente con ese calentamiento global se incrementó la frecuencia de los eventos climáticos extremos, o sea, ola de calor, inundaciones, sequías, ciclones, por ejemplo.
Y esto no es un hallazgo meramente científico, sino que está claramente identificado los eventos climáticos extremos como un riesgo principal para la sociedad y para los actores empresariales, así como lo destaca el informe de riesgos globales del World Economic Forum de 2024. Entonces, ¿cuál es el vínculo del problema de calentamiento global y el sector logístico? Bueno, podemos decir que tiene dos grandes canales. El primero es que las actividades logísticas son una fuente de emisión de gases de efecto invernadero, principalmente de CO2, de dióxido de carbono, por su alta dependencia en los combustibles fósiles. Y por otro lado, los efectos del cambio climático ocasionan daños en la infraestructura de transporte que interrumpen o dificultan el normal funcionamiento de las cadenas de suministro. ¿Cuál es la respuesta internacional a este problema? Esto probablemente ya lo sepan, pero para repasarlo rápidamente, desde 1992 existe la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que es el ámbito de coordinación internacional de todas las acciones para abordar la problemática del cambio climático. Uno de los instrumentos principales de la Convención es el Acuerdo de París, firmado en 2015, que tiene como objetivo reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, manteniendo el aumento de la temperatura media mundial en este siglo muy por debajo de los 2 grados centígrados y haciendo esfuerzos para que esa temperatura esté limitada, ese aumento de temperatura esté limitada a 1,5 grados centígrados. Hay dos instrumentos principales del Acuerdo de París. Uno es las contribuciones determinadas a nivel nacional, que es donde los países presentan sus objetivos y metas de contribución al problema, a la solución del problema del cambio climático, con medidas de mitigación, o sea, de reducción de gases de efecto invernadero, y por otro lado las estrategias de largo plazo, que también tienen objetivos de mitigación de gases de efecto invernadero con una mirada más larga. La mayoría de los países a nivel global han incluido metas de 0 emisiones netas de CO2 o de gases de efecto invernadero a 2050. Uruguay presentó ya estos documentos a la Convención Marco de las Naciones Unidas, presentó su primera contribución determinada a nivel nacional en 2017, donde a modo de específico les menciono la meta que tiene Uruguay a 2025, que es un 24% de reducción de emisiones de CO2 sobre PIB a 2025 versus 1990. También presentó su segunda contribución determinada a nivel nacional, con un horizonte a 2030, y donde se establece no superar los 267 gigagramos de CO2 a 2030, y finalmente la estrategia de largo plazo que también presentó Uruguay, que tiene como aspiración la CO2 neutralidad a 2050. En cada uno de esos documentos hay medidas específicas para el sector de transporte. Por ejemplo, la primera contribución determinada a nivel nacional plantea la introducción de vehículos utilitarios eléctricos, se menciona la mezcla de biodiesel y bioetanol, el desarrollo de la ruta eléctrica, de los cargadores de carga eléctrica a nivel de todo el país, el etiquetado de eficiencia energética en el transporte de carga. Ya hacia 2030 se continúan con algunas medidas de incorporación de vehículos eléctricos, se menciona la introducción de transporte de carga en el hidrógeno verde, se vuelve a mencionar el tema de las mezclas de biodiesel y bioetanol en los combustibles y la elaboración de un plan de movilidad eléctrica. En la estrategia de largo plazo, estamos hablando de un horizonte de 2040-2045, en donde se plantea que todos los vehículos nuevos de carga son cero emisiones. Entonces, en términos generales, ¿cómo estamos con estas medidas? Sobre todo con las medidas de la contribución determinada a nivel nacional, la primera, a 2025. Bueno, tenemos un cumplimiento relativo. Algunas medidas se alcanzaron y otras están en proceso de avance. Por ejemplo, no se ha implementado el etiquetado de eficiencia energética en el transporte de carga. Ese es un ejemplo de desafío. Entonces, en Uruguay el transporte, en ese contexto, aún explica gran parte de las emisiones de CO2 del país. El transporte generó el 57% de las emisiones de CO2 del sector energético en 2022. El transporte por carretera explica el 90% de esas emisiones,
porque es el modo más utilizado y depende de los combustibles fósiles para operar. Y a su vez el transporte de carga por carretera emite en torno al 60% de esas emisiones de CO2. Entonces, el desafío aún, con todas las medidas que tenemos planteadas y los objetivos que tenemos asumidos, aún es grande. En ese contexto, y a modo de conclusión, lo que planteamos en el informe es una serie de recomendaciones y medidas de acción. En primer lugar, incentivar el desarrollo de modos de transporte alternativo al carretero con menor intensidad de carbono. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, mayor inversión en infraestructura ferroviaria y vial, por ejemplo. Mayor inversión en infraestructura nodal, o sea, como terminales multimodales. Inversión en corredores de transporte de carga integrado. Esto es clave para mejorar, para hacer más, lograr una optimización en las interconexiones modales. Incorporar incentivos económicos clave, o sea, es clave esto para, por ejemplo, fijar la fijación de precios al carbono, impuestos o mercados de carbono, o el establecimiento de subsidios a modos con menor intensidad de carbono. La digitalización también es un elemento clave como una herramienta para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Avanzar en las autorizaciones para habilitar el transporte terrestre de la carga en vehículos con mayor capacidad, por ejemplo, bitrenes o tritrenes. También avanzar en la reglamentación que les mencionaba hace unos momentos de etiquetado de eficiencia energética en el transporte de carga, que incluya información de emisiones de CO2 por kilómetro. Ni que hablar que incentivar el cambio de vehículos de bajas emisiones a través de precios al carbono para que los vehículos a combustión internalicen los costos de emitir. Acá planteamos algunos ejemplos que después ustedes pueden profundizar en el informe, pero bueno, hablar de IMS diferenciados por emisiones por kilómetro, revisar los beneficios automáticos que existen para el transporte de los vehículos de carga, empezar a hablar de peajes diferenciados, son algunos de los temas que mencionamos. También otra línea de acción que identificamos fue la de revisar los regímenes de promoción de inversiones. Por ejemplo, existe una posibilidad para utilizar la herramienta de la COMAP y pensar en promocionar, incentivar actividades logísticas que contribuyan a la mitigación de gases de efecto invernadero o a la adaptación al cambio climático. Probablemente este tipo de medidas requiera de desarrollos de taxonomías, o sea, de definiciones de qué entendemos por actividades logísticas que contribuyen a la reducción de emisiones. Y otro ejemplo, incorporar requisitos de cambio climático en la certificación de operador económico calificado que otorga la Dirección Nacional de Aduanas, como un ejemplo de revisión de los esquemas de promoción de inversiones. Finalmente voy a mencionar el fortalecimiento de los mandatos institucionales para trabajar en cambio climático. Esto es algo clave. Es importante que los mandatos, por un lado a nivel de los reguladores, a nivel del sector portuario, aeroportuario, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, tengan mandatos claros de hacia dónde se quiere ir con los objetivos planteados a nivel internacional y a nivel local en términos de emisiones. Y por la parte del sector privado, bueno, la necesidad de alinear las estrategias de negocio con las estrategias nacionales de cambio climático para ir todos hacia el mismo lugar. Bueno, por ahí cierro la presentación. Muchas gracias y quedo atento a las preguntas.